Buenas tardes, maestra y compañeros. En este video vamos a hablar de lo que son 3 ensayos de la teoría sexual. Es un escrito hecho por Freud en 1005. Vamos a hablar específicamente de la segunda parte, que es la sexualidad infantil. En este tema vamos a tocar puntos como el descuido de lo infantil, que es el periodo de latencia, las inhibiciones sexuales, la formación reactiva y de sublimación y la activación de la Z, G y A. Para empezar, vamos a hablar de lo que es el descuido de lo infantil, que es la falta de la pulsión sexual en la infancia. De aquí, pues, podemos derivar a una amnesia infantil, pero antes de la amnesia vamos a ver que en este punto se duda de que haya una sexualidad antes de la pubertad. Laura. Bueno, asimismo quisiera añadir que dentro del descuido de lo infantil, Freud nos explica que en base a algunas diferencias que tuvo con científicos en su momento, demuestran un error marcado como un error universal, que es aceptado el hecho de que aún creen que no existe la sexualidad antes de la pubertad. Y bueno, donde sabemos que esto es totalmente incorrecto porque, bueno, como sabemos hay una sexualidad previa que es la sexualidad infantil, lo que vamos a estar remarcando dentro de este texto. Otro hecho universalmente marcado es acerca de la amnesia infantil. Y bueno, este concepto se desarrolla durante los primeros años de vida, donde más que nada se refiere a que no recordamos la gran parte de sucesos ocurridos en nuestra vida antes de los 6 a 8 años. Freud también nos dice que puede haber algunos recuerdos que sí tengamos presentes, pero ahí, bueno, no presentes, sino que guardados en nuestra memoria, y a eso él lo refiere como recuerdos encubridores. ¿Sí, Damaris? Sí, de hecho, ahorita que estamos hablando sobre la amnesia infantil, vamos a ver, por ejemplo, en las huellas némicas, si lo relacionamos un poquito con el texto que estamos leyendo en el caso Juanito, vamos a poder ver que en alguna parte del texto nos habla de que él soñó que estaba con su amiguita, no recuerdo ahorita el nombre, pero que estaba con la niña, él y la niña solos. Y a lo mejor nos ha pasado como decimos, esto ya lo hemos vivido, siento que esto ya lo viví, pero quién quita y es esta parte de la huella anémica, digo, es un recuerdo que te viene porque en algún momento lo, lo viviste, pero sufres como esa amnesia de lo olvidas y queda inconscientemente y después viene algo que te trae como el recuerdo o la imagen de ese suceso y, y lo traes otra vez a la realidad, pero no sabes o no logras identificar en qué momento lo, lo viviste o lo hiciste. Sí, bueno, también algo interesante que me causó algo de intriga o curiosidad es que dentro de este fenómeno del olvido de los recuerdos, acerca de nuestra primera niñez, Freud lo relaciona con la represión. Esto porque puede ser que dentro de esos recuerdos haya algún alto contenido sexual y por eso lo reprimimos. Entonces, pues se me hace demasiado pues, interesante el hecho de, no sé, alguna situación, digamos, pues lamentable que pudiera haber
pasado, quizá alguno de nosotros o gente ajena, y que la mente lo reprima, más que nada para que no nos cause conflicto más adelante, pues, de nuestra vida. Entonces eso me causó mucha intriga. De hecho, también ahorita que estamos con lo del descuido infantil, en esta parte también vemos cómo juega el adulto un papel muy importante en en la crianza del niño, de que vemos que creemos que no tienen una sexualidad y entonces es más como no te toques, déjate ahí, te lo van a cortar y esto, pero realmente esto, pues lo único que forma es que más adelante tengas ay, se me fue la palabra, es que tengas, pues sí, como esa cierta, ese no conocimiento de lo que es en realidad una sexualidad. Bueno, de hecho con lo que mencionas, sí puede ser muy, o sea, es muy cierto y lamentablemente en la actualidad sí existe mucho de todo eso porque tienen información a lo mejor no correcta y ellos creen que lo es, como lo hablábamos en ocasiones anteriores, de que solamente por tener todavía el tabú de no hablar del tema, los niños crecen con información incorrecta y pues puede haber consecuencias a futuro, ¿no? Sí, Jesús. Ahí nos menciona que el periodo de latencia empieza alrededor del tercer o cuarto año de vida. Esto habla de la sexualidad del niño y es que él empieza a esa edad a ver todas las cosas. Es como lo que están mencionando ahorita, de que pues él empieza a observar, a ver, a aprender y es cuando se forman las preguntas, como lo estuvimos viendo con el texto, con Hans, de que le pregunta, tú tienes esto, tú tienes el otro, que le pregunta al papá, que le pregunta a la mamá. Todo esto, pues es como mencionando ahorita, es muy importante que, pues que se le hable al niño y no dejen las cosas pasar por los problemas que puedan causar en un futuro. ¿Quién más? Sí, es esta parte del, pues no llamarlo egoísmo, sino tenía la palabra y se me fue, de ignorancia al, al no conocernos, al no saber cómo tratar estos temas, porque sobre todo es esta parte de uno como adulto no sabe cómo llevarle o no sabemos cómo adaptarle la información adecuada al niño y entonces lo privamos de todo esto, que en el futuro tiene sus repercusiones. Bueno, también nos hablaba acerca de el concepto de inhibiciones sexuales, que bueno, dentro de este concepto es un periodo de latencia que es total o parcial. Y bueno, aquí se establecen lo que viene siendo los poderes anímicos y se presentan como estas limitaciones dentro del camino de una pulsión o de una, digamos, sí, una fuerza que nosotros estamos sintiendo, pero dentro de este periodo se presentan diques. Los diques, el establecimiento de los diques vienen siendo el asco, la vergüenza, reclamos, y como relacionándolo un poquito con el texto de psicoanálisis de un niño pequeño, vemos que Juanito, no sé si ya está estableciendo estos diques meramente, pero tal vez el del reclamo se podría decir, aunque no meramente marcado, pero
ya que está la idea de que por qué la otra persona no tiene lo mismo que yo. No meramente como un reclamo, sino como que una búsqueda de, pues de lo que viene siendo el genital. Entonces, ahí poco a poco se van presentando estas inhibiciones sexuales, pues a lo largo de nuestra vida. Y de hecho creo que esto también llega a surgir en cierta edad, porque como lo mencionabas, en el caso de Juanito, en algún momento hay un deseo, un deseo en que lo vean orinar las niñas que son sus amiguitas o que lo ayuden a orinar. Pero en determinado momento, posteriormente, le dice a su papá, yo no quiero que me vean yo no quiero que me vean haciendo pipí, algo así. Entonces aquí ya hay algo de esto de los diques que mencionas dentro de las inhibiciones sexuales, que ya empieza a surgir este momento del sentimiento de vergüenza, o a lo mejor lo mismo moral de nadie te puede ver, o esta situación. Sí, de hecho, bueno, se me hizo conocido a lo que yo he leído o he visto así de que en las redes que publican, cuando los papás los cambian donde sea. Por ejemplo, vas al centro comercial y el niño no sé, se tira el jugo o algo, ya no importa, y le empiezan a cambiar enfrente de la gente. Eso siento que está mal, porque no les estás enseñando lo de la privacidad, la importancia que deben de tener sobre su cuerpo, el que no cualquiera los deba de ver. Entonces eso de que a veces los cambian en la calle o donde sea, pues ya les están dando como que, no les están explicando, pues que tiene que tener un cierto de, ay, ¿cómo se les llama? ¿Cómo puede ser la palabra? Sí, privacidad, o sea, que respeto a su cuerpo, que no cualquiera lo vea. Entonces, yo he visto, por ejemplo, cuando voy al centro comercial, están cambiando a la niña en el baño y pues cualquiera la está viendo. Y la señora debería tener como que, no sé, pues mínimo meterla al cubículo y cambiarla ahí para que nadie la vea. Pero pues te digo, muchas personas no le toman mucha importancia a eso y a la larga les puede como que tener consecuencias. Bueno, es lo que yo lo creo. Y por eso que decía Damaris de la vergüenza. O sea, cuando están más grandes, como que, ay, que no me vea, y se empiezan a tapar, porque ellos empiezan a sentirse incómodos que los demás los observen cuando los cambian. De hecho, esto tiene mucho que ver con el siguiente subtema, que habla de la formación reactiva y sublimación, que vendría siendo en los periodos de latencia. Bueno, el niño ya es un poco más consciente, o no más consciente, sino que ya de tantas veces que le dijimos, eso no se hace, no te debes de tocar y esto, el niño desvía estas conductas no aceptadas a otras, ya sea en tareas o cosas así, y busca como la salida a lo malo, a lo que el adulto determina como sucio. Sí, y siguiendo con lo que estábamos hablando con el siguiente tema, que sigue las ay, perdón. ¿Alguien lo puede decir, por favor? Exteriorizaciones de la sexualidad. Gracias. Nos habla del chupeteo, que esto se presenta cuando son niños pequeños y puede durar hasta lo que viene siendo la juventud o hasta la adultez. También el texto nos mencionaba que esto podría ser el antes, y de ahí pasar a lo que viene siendo la masturbación, del chupeteo, pasar a la masturbación. Es algo que muchos niños hacen y por lo general, pues, desde muy temprana edad lo empiezan a hacer, y hay gente, o sea, conforme van creciendo, lo siguen haciendo, o al menos que la mamá les empiece a decir de que no, quítense o no, muévense la mano. No sé si alguna vez han visto de que niños de 10, 9, 11 años, 12,
se meten el dedo a la boca para hacer lo que viene siendo el chupeteo, succionarse el dedo, y eso les genera un placer a ellos. Y de ahí sigue lo de autoerotismo, que, bueno, si quieren comentar algo sobre el chupeteo. Sí, bueno, yo quería comentar algo acerca de la exteriorización del chupeteo, que me vino a la mente, bueno, un ejemplo que no sé si meramente lo menciona en el texto, pero es más que nada, como sabemos, de que es una succión rítmica, y que el bebé, no sé, un ejemplo, el bebé, vemos cuando están recién naciditos, me contaron alguna vez una historia, de hecho mi mamá me contó una historia, que cuando nació mi hermano, estaba pues en la incubadora y que estaba otro bebecito al lado de él y le estaba, digamos, mamando o chupando la orejita. Entonces vemos la orejita de mi hermano, vemos cómo se presenta desde el nacimiento esta exteriorización, pues a través del chupeteo, ya que pues sienten esa, digamos, esa satisfacción o necesidad de estar, pues, valga la redundancia, satisfaciéndose por placer. Sí, por eso siento que también utilizan mucho, bueno, los chupones, por ejemplo, y cuando les dan también, cuando van a salir los dientitos, que les dan los, ay, ¿cómo se llaman? Mordederos, algo así. La idea es que tengan algo en la boca. Siento que también ellos sienten placer, por eso se los dan. Bueno, creo que la cuestión de la mordedera es por el tipo de comezón que el niño siente en la encía cuando le están brotando sus dientes. Pero, por ejemplo, la cuestión de esta del chupón, pues tiene un significado importante porque incluso hasta si vemos la forma en la que tiene o la que viene el chupón, tiene que ver también pues con el pecho materno. Y de hecho, en algunos momentos o en algunos casos, hay niños que no pueden dormir si no tienen el chupón o no pueden dormir sin chuparse el dedo. Y entonces están todo el tiempo así con esto. Sí, Damaris, eso que mencionas de la sensación, digamos, o la necesidad de, en este caso, con el pecho materno, pues viene en una de las dos fases del erotismo, que es la primera actividad que hace el niño, y nos menciona que es la actividad más importante de la vida, el mamar el pecho materno, por la zona erógena, que en este caso pues sería los labios, y la satisfacción que le causa el flujo que vendría siendo la leche. Entonces, también como segunda fase del autoerotismo, nos mencionaba que el bebé independiza, disculpen, olvídenlo, perdón. No pasa nada, te entendimos. Independizan y les igual, te entendimos, no te preocupes. Ay, sí, perdón. Bueno, eso. Porque, bueno, al momento de que no pueden tener a la mamá todo el tiempo ahí con él, hacen las acciones que ustedes mencionaron anteriormente. El succionarse el dedito, ya sea el meñique o incluso hasta el dedito de los pies. Es muy, muy interesante cuando hacen esos tipos de acciones. Muy, muy tiernas, pero significativas. Sí, de hecho incluso hasta han hecho, bueno, yo he visto que los biberones lo han hecho con la tapa en forma, o sea, grande, que parezca como si fuera un pecho, porque mi sobrino cuando estaba pequeño también mi hermano le daba pecho cuando mi hermana se fue de viaje le tuvieron que comprar esos especiales para que pudiera comer porque si no, no quería comer. Sí, y como todos están mencionando, pues es algo que les crea satisfacción, y ahí pasamos al concepto de autoerotismo,
que esto lo manejan como que se crean, ¿cómo se dice? Se crean una satisfacción con ellos mismos, ya sea chupándose el dedo o muchas veces el pie o cosas de él mismo. También pues ya nos mencionaron lo de las fases, pero también la metasexualidad infantil nos menciona el libro que consiste, aquí lo tengo, consiste en producir la satisfacción mediante la estimulación apropiada de la zona erógena que se ha escogido. O sea, como les comentaba, el niño agarra, no sé, muchas veces está jugando, se agarra el pie, se agarra el dedo, se agarra la mano, y eso es lo que ocasiona o le crea una satisfacción al bebé, al niño. De hecho, bueno, en esta parte de la meta sexual infantil sí tenía yo un poco de duda o no lo había logrado captar. Yo lo entiendo como esta parte donde ya el niño logra eh, identificar la satisfacción con el objeto. Porque luego sí, como mencionábamos, busca esta parte de la sustitución del pecho materno con su dedo o con estos objetos como los chupones. Más sin embargo, sobre todo hay una edad o una etapa donde los niños todo el tiempo se están llevando cosas a la boca. Y es muy regular que siempre los tengas que estar cuidando por esta situación de que todo lo que ven es como tener la sensación con la boca. Cuando uno normalmente, ya una persona adulta, quiere sentir algo, pues lo tocas. Quiere sentir que está caliente, vas y a lo mejor y no metes la mano porque te puedes quemar, pero lo identificas. Y con los niños es diferente, es todo por la boca. Laura. Sí, Damaris, claro. Bueno, dentro de ese ejemplo que das, sí se incorpora, pues digamos que a la etapa oral, porque, bueno, como sabemos, esta se comienza desde el nacimiento hasta el primer año de vida, que aquí las acciones que más, digamos, se ven es, pues, por la boca, el pecho materno, el dedito, o cualquier tipo de objetos que quieren, pues, empezar como que a manipular. Y bueno, también otra de las fases de estas etapas de la sexualidad es la de sádico anal, que estaba después de 1 año a los 3 años, y que esta se presenta mediante la masa fecal. También, bueno, otra historia un poquito curiosa, pero ahora con mucho significado. Bueno, es que es algo personal, pero bueno, no personal, bueno, sí, de un mejor amigo de mi hermano, cuando eran bebecitos, bueno, no bebecitos, tenía el niño 3 años, justamente 3, 4 años, a él no le gustaba hacer del baño en su casa, ¿por qué? Porque su mamá lo regañaba, y se la pasaba pues aquí con mi hermano, y aquí se hacía del baño, totalmente contento y normal, porque pues obviamente no se les dice nada y es totalmente normal y hasta una causa de felicidad, ¿no? De que los niños empiecen a ir al baño solitos. Entonces es curioso cómo estas acciones de que si reprimes o regañas a un niño puede causarles pues a largo plazo digamos, pues circunstancias, cosas que después vamos a tratar. Pero sí quería comentarse, que es curioso eso. Como un miedo, como un trauma más o menos, ¿no? O sea, porque a lo mejor lo regañaban en casa o algo y por eso ya. Ya. Pero eso que mencionabas, lo de la zona anal, desde muy niños los niños empiezan a verlo como
cómo controlar o manejar a los papás, porque muchas veces, no sé si hayan visto de que cuando los están enseñando a hacer en la vacinica o así, o incluso cuando hacen popó en el pañal, eh, los felicitan, les aplauden, les dicen así como que, muy bien, bravo, bravo. Y esto el niño lo va aprendiendo y de cuenta que él lo va viendo como si fuera un premio, o sea, las heces lo que él crea es un premio y él va a poder, pues se da cuenta que, ay, ya sé, si voy a hacer popó, pues los voy a poner feliz. Algo así me lo habían explicado hace tiempo y pues, o sea, como el niño le crea una satisfacción también eso de que dejar aguantarse para que al momento de salir la popó le crea ese, o sea, en la zona erógena le crea una satisfacción y pues eh, es un estímulo que lo hace sentir muy bien. De hecho, el tetra pasado estaba leyendo un libro, no recuerdo cuál era un caso, y hablaba de que cuando los niños le toman como ese amor a lo que defecaron, que en algún momento no quieren ni bajarle al baño porque para ellos es algo significativo esta parte de es mío, hice algo bien o me están premiando por esto. Y me hacía recordar ahorita que le estás mencionando esta parte del del qué pasa cuando el niño tiene esta imagen de sus heces. Sí, de hecho hace poquito vi como que en Facebook de que comentaban de que el niño salía llorando porque le habían bajado al baño. O sea, porque no quería que le quitaran su popó. Porque como dices tú, o sea, ellos se motivaban porque muy bien, lo haces muy bien y pues para ellos es como que, ay, hice sentir feliz a mi mamá con esto y luego le bajaban y pues él se ponía triste. Bueno, ese video estaba bien tierno porque el niño se ponía a llorar porque le habían bajado al baño. Bueno, posteriormente vamos a hablar de lo que es la activación de la Z, G y A. Vemos que hay alguien que me pueda ayudar, por favor. Sí, es la zona genital y anal, ¿verdad, Laura? Sí, lo puse abreviado, es la activación, perdón, de la zona genital y anal. Y anal. Pues eso fue lo que estábamos mencionando de la activación de zona anal, que es cuando los niños retienen las heces y empiezan a sentir satisfacción. Y la zona genital es cuando la acción, lo maneja el texto como que la acción que elimina el estímulo y desencadena la satisfacción, que consiste en un contacto de frotación con la mano o una presión. Cuando se empiezan a tocar o acariciar, eso viene siendo, eso viene siendo la activación de zona de los genitales. La siguiente que nos mencionaba era la disposición perversa polimorfa. No sé si quieren comentar algo de eso. Bueno, dentro de estas zonas, para obtener satisfacción, que vendría siendo la genital y anal, se relaciona con lo de las pulsiones parciales, que, bueno, esta pulsión vendría siendo como pues un impulso que nos lleva a encontrar una satisfacción, pero por dos vías, o por vías separadas.
Ahí no sé si me puedan decir un ejemplo. Pues ahí lo manejaba más que todo como que la pulsión del saber o investigar, que está empezando entre los 3 y 5 años. Ok. También volviendo a lo de la disposición perversa polimorfa, esto nos mencionaba el texto que es un instructivo que bajo la influencia de la seducción el niño pueda convertirse en un perverso polimorfo. Están en formación los diques anímicos contra los excesos sexuales, lo que mencionamos hace rato que era la vergüenza, el asco y la moral. De esto nos vamos a ir a hablar de lo que viene siendo el complejo de castración y de la envidia al pene. No sé, o Karina, si quieres mencionar algo. Sí, de hecho, a lo que me ibas a mencionar de que ya empiezan a investigar, que es lo que hablamos anteriormente, pues como por ejemplo en el texto, ¿no? De que el niño empieza a preguntar y empieza a preguntar sobre de que por qué tú tienes, o sea, que tienes uno igual o algo así. Por ejemplo, pero la mamá nada más le dice que sí, pero no le explica que tiene uno distinto. O empieza, por ejemplo, también, empieza a indagar. Bueno, empieza también lo que mencionaban de lo de la castración, amenaza de castración, que es lo que, no, déjate ahí, porque en el texto decía, si te sigues agarrando, vamos a ir con el doctor para que te lo corte. Y ya no vas a poder hacer pipí, o sea, lo estaba amenazando. Sí, Damaris. Tienes apagar el micro. Sí, gracias. Yo quiero continuar hablando de lo que es un poquito el complejo de castración y la envidia del pene. Dentro del complejo de castración, pues vienen atribuidas estas amenazas de los adultos, del déjate ahí y todo esto, ¿no? El te lo vamos a cortar, pero luego cuando el niño descubre que el genital de la niña es diferente, que es una vagina y no un pene, entonces el niño empieza con este miedo, ¿no? Como, entonces ella se tocó y se lo cortaron y entonces a mí me va a pasar lo mismo. Y aquí es donde viene el niño a hacerse a la imagen de tengo que ser perfecto para que a mí no me lo corte, ¿no? Y en esto de la envidia del pene, me recuerda mucho las clases con el maestro Arturo, porque él nos hablaba él menciona a cuando el niño quiere a tu Lupita, ¿no? O sea, a la mamá. Y entonces vemos que a lo mejor la mamá está un poquito más conectada con el niño y la niña con el papá, pero dentro de esta forma, pues la niña también empieza a ver como este amor o fascinación de la madre con el hijo. Y entonces ella dice, o sea, entonces a mí me falta ese pedacito de carne y por eso es la diferencia de amor, por así llamarlo, que mi madre me tiene a mí, cuando en realidad, pues a lo mejor y no es lo correcto, pero es la idea que se hace. Entonces, la niña busca como esta parte o se hace la idea de, a mí me falta este pedacito, por eso conmigo es diferente. Y entonces en algún momento también se habló que por eso las mujeres teníamos como esta fascinación por los zapatos o estas cosas, porque si bien en el hombre el pene es algo que sobresale de sí, en las mujeres algo que sobresale, pues son los pies y que busca uno, pues tener así como que esta parte del cuerpo como muy bonita o que se vea arreglada y que se vea así como vistoso, ¿no? Que llame esta atención. Así es. Y bueno, ya para concluir más o menos ya el texto, o este primer capítulo, también nos mencionaba acerca de las teorías del nacimiento,
que esto, bueno, se asocia también a lo que hemos estado ya revisando con los textos anteriores sobre las dudas que se hacen los niños, y que es curioso porque pues a medida que van creciendo y no se les aclara esta situación, pues se van haciendo de otras ideas muy curiosas. Que si el niño nace del pecho, que si los niños se crean o nacen por algo que se comió. Entonces, son varias cuestiones o varias ideas que totalmente extrañas que pues se pueden llegar a creer los niños si no se les hace ese alto o esa aclaración. Claro, no tanto a los en un periodo de edad muy pequeño, pero pues sí decirles la razón de la creación normal de los niños, que es a través del amor y toda esa cuestión, pero no de manera explícita. Sí, Sí, Karina. sí, bueno, quiero decir, es como que tratar de utilizar un vocabulario que sea entendible para ellos, pero explicándoles siempre, pues claro, ¿no? Lo que es, pero como decía Damaris, cambiar un poquito la manera en cómo se los decías. Yo os voy a platicar algo que me pasó súper breve con mi sobrino. Mi sobrinito tiene 5 años, alrededor de los 4. Una vez llegó y me pregunta de la nada que para qué eran los pechos, pero me lo señala, me dice, ¿para qué es eso? Y luego le digo, ya le explico que cuando son mamás lo utilizan para alimentar a los bebés. Fue todo lo que le dije, pero pues sí me sorprendió un poquito su pregunta. Se sale y le digo a mi hermana, oye, me preguntó así, 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 pues fue lo único que le pude decir en el momento. Y me dice, yo le dije exactamente lo mismo, Karina. Dice, qué bueno que le dijiste tal cual. Dice, para que él entienda. Y ya como que no se quedó conforme con la respuesta de mi hermana y fue y me preguntó a mí. Y pues obtuvo la misma respuesta. Entonces, digo, si le dices como quiera con claridad lo que es, pues pues yo creo que sí lo entienden. Pues creo que es todo. Nada más nos faltaba mencionar lo que era la ambivalencia. Según yo tengo entendido y a lo que me acuerdo, la ambivalencia es como tenerle amor y odio a una sola persona, algo así. Bueno, eso que mencionas de dos sentimientos al mismo tiempo, de amor y odio, me lo quisiera relacionar con el concepto de formación reactiva. Bueno, como sabemos, esta cuestión de formación reactiva la experimentamos a través de un deseo que es instintivo. Bueno, un ejemplo. Vi un ejemplo que era, por ejemplo, de una madre e hija que le tiene pues odio por cuestiones de que está no al pendiente de su vida, sino que cuestionándole mucho acerca de su vida, o es muy controladora. Entonces este amor y odio puede, pues, este odio puede tal vez sobrepasar un momento, pero pues también después cede ese amor tan grande que se le tiene a la mamá, y debido al cuidado y todo lo relacionado con ese amor, siento que, no sé, se podría asociar a eso. ¿Sí, Damaris? Sí, de hecho, como lo mencionan, la ambivalencia es darle pues dos valores a un mismo objeto. Y también podría entrar aquí la relación de pecho bueno y pecho malo en la cuestión de pecho bueno, me da de comer y me satisfago una necesidad y me siento bien, pero luego cuando viene esta partecita de a lo mejor y un coliquito o algo por el estilo, viene entonces esta parte de, eres malo porque estás haciendo que me duela la panza. Para continuar en este video, la segunda parte, en esta parte vamos a trabajar lo que es el relacionar, primeramente el texto base, que es el caso de Juanito, que nos habla de un niño al que no se le ha dado a conocer bien los conceptos de qué es tener un pene.
y vamos a ir abordando la historia con bases en otros libros, como por ejemplo El esclarecimiento sexual, hecho en el año 1908. Vamos a ver también sobre las teorías infantiles, la sexualidad y la sexualidad infantil, que es la segunda parte de 3 ensayos de 1905. Para dar inicio, vamos a irnos primero al texto base. Empezamos en la página número 8 a la página número 20. En esta parte nos habla de cómo Juanito, que es un niño, le pregunta a su mamá y se empieza a plantear las interrogantes de si todos tienen un hace pipí, a lo que él le llama de esta manera a lo que es el pene. Bueno, continuando también con la relación de los textos, vemos como en el texto del esclarecimiento sexual del niño, hacen hincapié a la cuestión de no enseñarle a los niños, en este caso a Juanito, cómo, bueno, la importancia de que sepan el nombre de cada parte de su cuerpo, la diferencia, y eso se relaciona justamente con la mamá de Juanito. No le hace una diferencia concreta en la cuestión de que ambos sexos tienen un genital distinto. Entonces, porque después se va creando una confusión totalmente, digamos, los niños se van creyendo historias muy creativas según su edad. Entonces, sí considero sumamente importante que se le debe proporcionar al niño la información desde una edad temprana para que no pues sucedan este tipo de confusiones. Más que nada, como vemos en el caso de Juanito, él está en una etapa de descubrimiento, por así decirlo. Entonces, con mayor razón, es un tema que no se debe poner muchos tapujos, que creo que es un contexto que mencionaban también mucho en ese texto. Entonces, no sé qué piensan ustedes. Pues miren, en el otro texto que vimos sobre las teorías sexuales infantiles, nos manejaba, Juanito lo llama como el hace pipí, pero él pensaba que era lo mismo. Me fui, ya regresé. ¿Me escucho bien? Perdón. Juanito pensaba, bueno, esto nos lleva a la teoría universal del falo, que viene siendo esto, que el niño cree que todos tienen el mismo genital. Así lo mencionaba Juanito cuando le pregunta a la mamá, ¿tú también tienes una hace pipí? Y la mamá le decía, claro. Juanito con todo esto mencionaba lo que era perdóname, Juanito con esto buscaba lo que aprender o saber más, que esto era la pulsión del saber, de querer preguntar, de querer ver qué significa eso y los demás. No sé, ¿alguien más quiere comentar sobre eso? Sí, bueno, como lo dices, precisamente en el libro sobre las teorías sexuales infantiles, pues nos habla de este periodo infantil, ¿no? De este periodo de sexualidad infantil, que nosotros a lo mejor normalmente no llegamos a conocerlo así, y solamente es esta parte en que el niño está buscando esta forma de conocer, de aprender, de investigar y de ir más allá, y lo hace a través de preguntas. Más, sin embargo, nosotros pues tapamos este conocimiento, ¿no?
ponemos barreras en el conocimiento. Y de hecho, creo, si mal no recuerdo, en el libro del esclarecimiento sexual nos menciona que también por eso, cuando llegan a la etapa de la pubertad o a ser adultos, entonces los niños dejan de preguntar porque, nuestras respuestas no son convincentes. Se dan cuenta que los adultos mienten y que también no somos sinceros y que siempre hay como este regaño de, está chiquito, tú no debes de saber eso, o siempre buscamos como esta manera de evitarles el conocimiento y pues mantenerlos en la ignorancia, ¿verdad, Karina? Sí, también, sin duda, también pues a él no le explican en sí, pues qué diferencia hay entre los genitales y entre, por ejemplo, él empieza a indagar por sí mismo y si se fijan en el texto, bueno, creo que un poquito más adelante, él empieza a indagar con sus papás y empieza a preguntarles de que si tienen una pipí como él, pero no le especifican de que hay distinto y él empieza, por ejemplo, en la parte del libro menciona lo de la vaca, de que la vaca tiene una pipí porque o sea, lo de la ubre, sale un líquido, entonces él piensa que es una pipí. O sea, por el hecho de que no le han informado correctamente pues lo de los genitales ni la diferencia entre las cosas, él lo va asociando porque a lo mejor de ahí sale un líquido. Entonces creo que también mencionaba lo de un ferrocarril, pues él solamente como veía que salía algo de ahí, pues él decía que era una pipí. Pero pues como si él a lo mejor hubiera tenido un conocimiento de que le hubieran explicado a sus papás, pues no lo hubiera asociado con eso. De hecho, una parte que me gusta mucho en este texto de Hans o Juanito es la parte de cómo él llega a ser como esta diferencia, ¿no? A ver, el perro y no era la vaca, no recuerdo Caballo. ¿perdón? Era el caballo, ¿no? El caballo y la jirafa. Sí, el caballo y la jirafa o la vaca, tienen una pipí, pero el sillón y la mesa no. Entonces también aquí hay algo de realidad en él, en el que puede lograr percibir esta diferencia de entre los humanos y lo inanimado, aquello que solamente puede lograr hacer como un adorno, por así decirlo. Sí, porque no tienen movimiento. O sea, por ejemplo, la mesa y el sillón no tienen movimiento, pero por ejemplo, un ferrocarril y pues un animal, pues sí, ¿verdad? Sí, bueno, también otra cuestión muy interesante es sobre la pregunta, la primera duda que tienen sobre de dónde vienen los niños. Vemos como en los textos vienen expresiones distintas. Por ejemplo, vemos en el esclarecimiento sexual, la carta de la niña a su tía sobre preguntándole pues que de dónde vienen los niños, que si los dejan en un estanque, que inclusive se espera en el estanque y ve que no hay nada. También vimos recientemente con el de la sexualidad infantil, que también surgen esas dudas de que si vienen del seno, vienen de, o sea, que te comes algo y salen ellos. Entonces se van formulando una serie de dudas muy, muy curiosas y que por eso pues es necesario alimentarle pues esa pulsión del saber, como lo mencionaba el compañero, que se presenta en los pequeños, es para que no después entren en esta cuestión de la pubertad, donde se cree supuestamente que ahí es cuando entra ya esta cuestión de la sexualidad y estén en secundaria, un ejemplo, y les pueden llegar hasta hacer bullying por no saber cuestiones de la sexualidad que puede ser, que es muy normal, que pues lamentablemente no en casas tienen algún tabú o cuestiones así, y
se quedan con muchas dudas. De hecho, en la parte 2 de 3 ensayos, pues te habla también de lo que es las teorías del nacimiento, ¿no? De cómo al niño se le inculca, pues también esta historia de la cigüeña, cómo también los niños, pues, ok, no les explicas del todo, pero ya el niño piensa, a ver, un bebé nace por dónde, que si por el ombligo, que si por la boca, que si cuando vas al baño. Entonces, aquí también hay un significado al que analizar, ¿no? Cómo el niño se va dando sus propias teorías sobre desde cómo se hacen los bebés hasta cómo nacen. Sí, de hecho, bueno, también aparte agréguenle que lo de la cigüeña, que lo mencionaron en varios textos. También, por ejemplo, en el Juanito también le dicen a él que va a venir la cigüeña y todo eso. Entonces, él se queda pensando y más adelante empieza a, por ejemplo, a tener como que dudas por todo lo que ve él cuando nace Hannah. Pero bueno, eso lo hablamos un poquito más adelante. Pero lo que quería mencionar sobre la cigüeña es que todavía, o sea, en la sociedad lo siguen para que los niños lo sigan creyendo. Pues, les platiqué que hicieron una película que se llama La Cigüeña y que en la película se ve que una cigüeña trae un bebé y explica todo el proceso de cómo va cargando el bebé. O sea, van alimentando todavía esa teoría para que los niños sigan creyendo que vienen de la cigüeña. Pues sí, de hecho, ahí como mencionas en el texto que estamos viendo en la pantalla, es cuando Hans le dice, ve que el doctor trae la maleta y le comenta que es seguro que hoy viene la cigüeña. Que es cuando lo comentabas ahorita, Trina, que es cuando nace su hermanito. Y también hay una cosa muy importante que cuando él entra ve, no sé si se acuerdan que habíamos visto que ve muchos trapos con sangre y él dice, pues, ¿por qué está pasando esto? ¿Alguien quiere agregar algo más? Damaris. Sí, Ok. bueno, vas a ver. Si quieres, vas a Maris. Bueno, sí, y de hecho, si vemos aquí, ya había, bueno, anteriormente, el ver al doctor y el ver la maleta, pues también tiene una historia. Más allá de la historia de la cigüeña, pues recordemos que anteriormente la mamá ve a Juanito, tocándose y que le dice, te voy a llevar con el doctor a que te lo corten. Y aunque aquí no había de cierto modo una amenaza, pues ya había como metido ese chip de la idea en él de que si se seguía tocando, pues iba a venir el doctor. ¿Y qué pasa cuando lo ve? Él sabe que es porque viene la cigüeña, pero después pues va a tener un significado pues también muy importante en los complejos de castración, en estas aptitudes que va a ir presentando. Ay, sí, discúlpame. Te quería complementar. Digamos como que surge esa amenaza, la amenaza de castración, donde el niño pues cree que todo el mundo tiene pene, y luego nace la hermanita, no sé, por algún descuido lo ve, piensa que lo tiene pequeño. También no sé si ya llegamos a ese punto, pero lo de creer que es o lo tiene pequeño o se lo cortaron. Entonces, también luego surge ese miedo de que a él se lo quiten porque es pertenencia de él, y pues le surge un temor o un miedo por toda esa confusión que se está haciendo de no entender que existen pues dos aparatos reproductivos, que también se podría asimilar a la teoría sádica, o la lucha de los sexos. En una parte del texto de Juanito, no sé muy bien en qué página, pero que se queda viendo a la mamá
ya cuando se van a dormir, creo, preguntándole si, más bien viendo si ella también tenía pene, y la mamá como que se queda así confusa de que, pues, ¿qué me estás viendo? Y también lo de que les causa o les puede causar una impresión. Punto número 1, lo de la sangre también. Punto número 2, lo del ruido, quizá, por lo del acto sexual que ellos desconocen, también todo ese proceso. Y en este caso pueden confundirlo, o Juanito lo puede confundir o interpretar como violencia hacia su mamá. Que era lo de las manchas de sangre y todas esas cuestiones. De hecho, él alude a que ella está enferma cuando está pues gritando porque está pariendo. Ella pues obviamente está sintiendo un dolor y para él es como, está enferma. Entonces cuando van y le llevan un té es seguro se lo llevan porque está enferma. Entonces aquí ya vemos aquí cómo él va formulando sus propias ideas o incluso teorías del por qué van pasando las cosas y aún en ese deseo del saber, ¿verdad? Sí, también es importante ver lo de la parte de que mencionan ahorita, que pues la diferencia entre los sexos, que él cuando ve a la hermana, una semana después cuando la estaban bañando, le dice que la tiene chica, pero que le menciona, ya cuando crezca se la hará más grande. Esto quiere decir, o lo que veíamos es de que, pues, ¿cómo le puede explicar al niño o eso? ¿Cómo se le puede diferenciar a una cierta edad cuando ellos tienen la pulsión del saber? Es como mencionamos en anteriores videos, de que pues hay que llevar la información de una manera, conforme vayan creciendo, irles dando información para que cuando que se le facilite el aprendizaje sobre la sexualidad que van teniendo desde niños hasta la adolescencia. No sé si quieran mencionar algo más. Sí, bueno, en relación a esto, si vemos en el esclarecimiento sexual, nos habla de que muchas veces nosotros como adultos no se los mencionamos por el hecho de creer que les estamos dando información de más o que les estamos alentando a que hagan algo. Más sin embargo, como lo mencionas, hay que adaptarles la información adecuada a su edad. Por ejemplo, si es un niño pequeño, pues enseñarle desde, mira, tu órgano genital se llama pene, es diferente al de las niñas. Por obvias razones, tú no se los puedes enseñar a las niñas y tú tampoco, pues podrías ver el de ellas y estas cuestiones del tener cuidados y brindarles a ellos la información necesaria para saber también, pues, diferenciar cuándo es bueno y cuándo es malo, ¿no? Creo que Laura quería comentar algo. Sí, solo algo breve. Volviendo a lo de la masturbación, en esta cuestión donde la mamá ve a Juanito y lo reprime o lo limita o lo agrede, diciéndole, más bien lo amenaza, es la palabra, lo amenaza diciéndole que lo va a llevar con el médico para que se lo corte y tal. Vemos cómo ahora en el texto de la sexualidad infantil, el concepto sobre la meta sexual de la sexualidad infantil, que nos dicen
que es precisamente esa satisfacción que cada persona tiene. En esta primera instancia, Juanito por descubrimiento, digámoslo así, pero si nos ponemos a pensar, es como si la mamá lo estuviera limitando o frenando para llegar a ese placer o a esa meta que vendría siendo pues dentro de este descubrimiento de la sexualidad. No sé, me pareció muy interesante esa cuestión. De hecho, en esta parte hay algo que me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en el libro de 3 ensayos, en la parte 2, donde hablamos de la sexualidad infantil, pues también hablamos de una formación reactiva, ¿no? El darle un significado o una tarea a las situaciones, o sea, también el ver por dónde, ok, si ya me dijeron que está mal, si ya me dijeron que es una amenaza, bueno, a lo mejor y él lo hacía, iba y jugaba a que iba al baño, ¿no? En una, parece ser que era como una chimenea que estaba ahí y él decía, voy a jugar al baño. Y entonces encontraba esta forma de hacerlo para que no se viera como que está mal o como que es malo. No sé si gusten algo más para mencionar, ya para ir cerrando, No sé. o como ven, Karina. Sí, no sé si ahí aplique lo que hablábamos en lo del texto de los 3 ensayos sobre cuando la vergüenza y todo eso con los niños, o sea, no sé si aplica ahí en lo de Juanito, que empiezan a tener vergüenza, pero en este caso, como a él, pues no le han dicho que está bien o está mal, por eso no lo aplica. Sí, de hecho creo que esto de las inhibiciones sexuales todavía no aparecen en él, porque todavía es como me toco, te cuento, te digo, y no siente así como, por ejemplo, en esta parte donde le dice, si te lo cortan, ¿con qué vas a hacer del baño? Con la cola. Entonces, aquí creo que todavía no llega las inhibiciones sexuales. Pero, por ejemplo, hablando de, siguiendo con el texto, si hablamos a lo mejor de las inhibiciones sexuales, puede ser cuando ya se encuentra en la parte donde van de visita o van y se quedan con las niñas del dueño de donde vivían. Entonces, están jugando el juego de prendas y en algún momento él quiere que las niñas lo vean a él, pero también hay un momento donde aparecen estas inhibiciones, donde él le dice a su papá, yo no quiero que Olga y Berta me vean hacer del baño. Entonces ya que hay como a lo mejor y un poco de la cuestión moralista, a lo mejor un poco de la cuestión de la vergüenza, del no me veas porque no me debes de ver, ¿verdad? También algo importante es esta parte de los sueños, o sea, como el niño estando en otro lado sueña que él quiere estar solo con la hija más grande, porque era la persona con la que jugaba, era la persona que a lo mejor le brindaba un poquito más de atención. Entonces él dice, quiero estar con ella, pero solos, o sea, yo lo soñé y estábamos solos. Que, o sea, también ahí, ¿qué te está diciendo el niño? Vamos a ver que a lo mejor él no le da un significado pues malo porque no lo es para él. Y dentro de la parte donde habla de que él quiere, él pide a la chica para dormir, para que duerman juntos, a lo mejor entra en esta parte del, no recuerdo si era sobre las teorías infantiles o sobre el esclarecimiento sexual, donde habla de la parte sádica, de que a veces los niños llegan a ver
cuando los padres están en el acto sexual. Entonces, para el niño es una escena traumante porque piensan, la persona más ruda que él está haciendo la persona débil, porque él está arriba, o en esta cuestión también, pues entra esta parte de los textos. La forma sádica de la relación que le transmites al niño, pensando que está dormido, que no sabe, que no te escucha, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor es la manera de interpretar de él que a lo mejor está pasando algo, como lo mencionabas, porque pues está escuchando gritos y etc. Y pues los demás piensan que él está dormido y a lo mejor también al ver como sombras o no se pueda malinterpretar de que está atacando a su mamá y pues pueda pensar que es malo, o sea, porque él así lo interpretó. También, bueno, quisiera relacionar eso que me preguntabas tú, Karina, sobre los diques, donde entra esta cuestión del asco, la vergüenza, los celos y tal. Se puede relacionar con la pregunta que hace Juanito o Freud sobre qué significa estar casado. En esta cuestión, Juanito puede asimilar de que, bueno, mis papás tal vez pues se conocen, hacen del baño con la puerta abierta y rompen como que ese esquema, ¿no? Esos diques, bueno, va a entrar poco a poco, pero se van como que conduciendo a la idea de que pues estar casado significa tener la total confianza. Entonces, siento que poco a poco siente aún más la necesidad de saber sobre este tema. Y de hecho, esta parte que mencionas, pues tiene que ver con la confianza que se proyectan los padres entre sí, ¿no? Digo, todo tiene que ver. Y el hecho también que vemos es que, por ejemplo, Juanito va a ser muy probablemente el espejo de la relación de sus padres, también cómo interactúa en el área de juego, de te abrazo y te digo que te quiero con el niño, con Fritz, pero con las niñas suele ser un poquito más rudo, un poquito, pues, suele ser encantador, pero sin perder este estilo como de un poco más, o sea, siendo un niño, pues un poco más rudo, un poquito más tosco al momento de relacionarse. Me llama mucho la atención que en esta parte del texto donde habla de las niñas, se enamora de una niña, ¿no? Menciona, parece ser que es el padre. Vio a una niña y todo el tiempo la está viendo, o como él desde su balcón ve a la niña que vive enfrente y cómo se pone de malas cuando no está a las horas que debería de ser, cómo en algún momento el padre dice, para no hacerlo sufrir más, voy a traer a la niña a que comparta un momento con él. Pero por cuestiones de clima llueve y todo eso, pero también en esta parte habla también del cómo el niño cuando toma su siesta normalmente no puede dormir, ya que está muy inquieto porque va a ir a ver a la niña que le llamó la atención. Aquí podemos también relacionarlo con los periodos de latencia que pueden llegar a tener. O también con la ambivalencia, ¿no? Esta persona que te genera dos emociones. Por un lado, él estaba demasiado contento de que pudiera hablar, que pudiera jugar con la niña, incluso dice, ¿qué pasa si le doy un beso? Pero también, pues llega este momento en el que no va por la cuestión de la lluvia
¿Y qué pasa? Pues se pone triste y entonces va y busca a las otras niñas como para llenar este vacío que deja la niña, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo más. Pienso que poco a poco, bueno, a través de estos videos fuimos comentando y entrelazando como las relaciones que van teniendo estas obras de Freud y pues me parece muy interesante cómo se va formando pues esta curiosidad principalmente de Juanito, la importancia de aclararles las dudas desde un principio